está comenzando Biblia Fácil. Este ya es nuestro segundo capítulo de esta nueva temporada, hablando sobre el mensaje de los tres ángeles, basado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Bienvenido tú que estás allí del otro lado, no sé en qué país estás, no sé dónde nos acompañas, mas nos alegra poder tenerte a ti. Y aquí nuestro equipo, junto a nuestro equipo siempre oramos para que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón y que juntos podamos comprender aquel plan que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido. Qué alegría poder saludarte. Estamos hoy listos para poder comenzar una jornada más de nuestro estudio. Y como siempre, aquí acompañado de 6 buenos compañeros y amigos de jornada de esta temporada. Bienvenidos amigos, estamos listos para nuestro segundo estudio de esta temporada. Y como siempre, vamos para el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Allí vamos a continuar con aquello que ya comenzamos en el programa anterior. Abrimos la Biblia en Apocalipsis 14 y antes hacemos una oración. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos una vez más de abrir tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu coloque una vez más esta verdad en nuestro corazón, que pueda ser comprensible, más que también nuestra respuesta pueda ser afirmativa para hacer un compromiso con la verdad que conocemos. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Yo creo que al final de esta temporada vamos a terminar aprendiendo cada palabra de este texto. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, una de las cosas que nosotros entendemos cada vez que vamos a estudiar un texto bíblico es ubicarnos en el contexto en el cual se escribió. Un estudio concienzudo de la palabra de Dios no se lee bajo textos aislados, porque un texto forma parte de un contexto general. Hay muchas malinterpretaciones bíblicas justamente por aislar un texto de su contexto. Muchos hacen a Pablo decir lo que él nunca dijo, muchos hacen decir a Jesús cosas que él nunca dijo, porque apenas sacan una palabra, un versículo fuera de su contexto. Lo que hoy popularmente se hace en internet, ¿verdad? En este tiempo donde todo es grabado, hay personas que de un mensaje completo agarran un minuto. Qué bueno fuera que ese minuto sea pues el resumen del mensaje, pero hay personas malintencionadas que agarran el minuto donde en su propio contexto lo sacan para poder decir, miren lo que dijo, y no era exactamente lo que dijo. Ese trecho que ellos cortaron era parte de un tema general. Obviamente que hay varias personas que agarran partes específicas donde el mensaje se entiende, pero hay otras personas que cortan una parte donde está dentro de un contexto mayor para hacer decir lo que nunca dijo. Eso es parte hoy del día a día. Pero es triste cuando eso también se lo lleva a la Biblia, ¿no? Pablo está hablando, por ejemplo, para la iglesia de Galacia, la carta a los Gálatas, y habla acerca de un tema específico, y hay muchos que agarran el libro de Gálatas y dicen, aquí Pablo está condenando la ley de Dios, aquí cuando Pablo está tratando un tema. Cuando Pablo habla a los corintios, está tocando un tema general. Bajo ese tema general vienen los textos que tienen que ser analizados. La Biblia se tiene que leer todo texto en su contexto inmediato. ¿Y cómo se encuentra el contexto? El contexto es fácil de poder encontrar. A veces se encuentra, por ejemplo, el texto que hoy leímos de Apocalipsis capítulo 14, si se dan cuenta, leído a partir del versículo 6. El contexto puede iniciar a partir del versículo 1, o puede iniciar en el capítulo 13, o puede iniciar en el capítulo 12, o puede iniciar al comienzo del libro. Nosotros tenemos que leer un texto no aislado del contexto. Y hoy queremos situar
el contexto en el cual se está escribiendo Apocalipsis capítulo 14. Si nosotros revisamos todo el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar varias series específicas. Algunas series, por no decir todas las series, son series y ciclos de 7. Por ejemplo, capítulo 1 encontramos los 7 espíritus de Dios, que representa la plenitud del Espíritu Santo. Capítulo 2 y 3 encontramos el ciclo de 7 iglesias. Capítulo 4, 5 y 6 encontramos el ciclo de 7 sellos. Luego vamos a encontrar 7 trompetas. Cada ciclo está dentro de un contexto, comienzo y fin. Solo que cuando llegamos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, hay un paréntesis y a esto se le llama, dentro de un estudio ya teológico, se le denomina el quiasmo. ¿Qué cosa es el quiasmo? El centro, es la cumbre, es la cima, es el centro, es la razón por la cual se escribe el libro. Y Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14 forma parte de ese centro. Como me gustaría tener aquí el tiempo suficiente para poder mostrar la relación que hay entre los capítulos 1 y 21, capítulo 2 y 20, y para llegar al centro del libro encontramos el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 como el centro, es la razón por la cual se escribe. ¿Y cómo comienza el capítulo 12? Vamos al capítulo 12 para poder situar el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis capítulo 12 comienza con una revelación o señal distinta. Dice el capítulo 12 que aparece en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Fíjense la cantidad de características que coloca para esta mujer. Por otro lado, vayan al versículo 3. También otra señal apareció en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, o diademas significa coronas también. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y este dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Lo importante de las profecías es que ellas no nos dejan sin luz para poder interpretar según nuestro capricho. Es fácil identificar de quién está hablando. Si vamos al capítulo 12, versículo 7, allí dice, hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló lugar en el cielo y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, el dragón que se para frente a la mujer, el mismo capítulo dice, ¿quién es? Satanás, es el diablo. Mas aquí aparece con ciertas características, ¿no? 7 cabezas, la palabra cabeza en la Biblia representa reino. Y cuando dice que aparece con 7 cabezas, en la historia encontramos 7 reinos que persiguieron siempre al pueblo de Dios. Comenzando por Egipto, que oprimió al pueblo de Israel por más de 400 años. Luego vamos a Siria, luego vamos a Babilonia, luego vamos a Medo-Persia, Grecia. Luego vamos a Roma, Roma dividida en 2 fases, la Roma imperial y luego la Roma religiosa, que también persigue al pueblo de Dios. O sea, esas 7 cabezas representan 7 imperios o 7 reinos que persiguen. Solo que ahora aparece este dragón, Satanás, frente a una mujer que está por dar a luz un hijo. Y aquí encontramos el primer problema de interpretación, porque muchos piensan que esta mujer de Apocalipsis capítulo 12 es María. Y aunque María trajo a Jesús, ¿verdad? Eso lo conocemos según los evangelios. Esta mujer aquí en Apocalipsis no representa a María. Y les voy a decir por qué no representa a María. Por una razón muy sencilla. Vean el versículo 6. El versículo 6 dice así: la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 años. Versículo 14.
Se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. 1260 días en profecía, un día equivale a un año, son 1260 años. Entonces, ¿por qué no puede ser María aquí la que está representando esta mujer? Porque en ningún momento María huyó al desierto por 1260 días o años. Entonces esta mujer es el símbolo de alguien más. ¿El símbolo de qué? Vamos a ver las ciertas características. La característica es que esta mujer aquí representa al pueblo de Dios, a quien a través del pueblo trajo a luz al Mesías. ¿A dónde pertenecía María? Al pueblo de Israel. Entonces, a través del pueblo que Dios da a luz, o trae al Mesías. ¿Basado en qué? Apocalipsis capítulo 3. Miren, la primera profecía de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis 3:15 dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí viene la pregunta importante. ¿De qué mujer está hablando aquí en Apocalipsis 3? No está hablando para comenzar de Eva. Aquí apenas está trayendo un juicio y esperanza para Adán y Eva después del pecado. Cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, aquí Dios ya está colocando símbolos. Esa serpiente, ¿a quién representaría? A Satanás. Y esa mujer, ¿a quién representaría? Al pueblo de Dios. Del pueblo de Dios saldría una simiente. ¿Dónde nace esa simiente, ese pueblo? Por eso es que Dios llama ¿a quién? A Abraham. ¿Para qué? Para ser el padre de un pueblo. Y después de Abraham, ¿quién viene? Isaac. Y después de Isaac, ¿quién viene? Jacob. Y después de Jacob, ¿quién viene? Las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel, ¿quién viene? Ahí está María, que forma parte de una de las tribus. Y a través del pueblo, ¿quién nace? El Mesías. Ahora, mucha atención aquí. Satanás siempre intentó frustrar o quebrar los planes de Dios. Ustedes sabían que cuando Eva da a luz a Caín, Eva dice así: este es el hijo por el cual el Señor me da, o le da un significado de este es el Señor. ¿Qué cosa estaba pensando Eva? Que Caín podría ser el Salvador. Pero Caín. Luego se dieron cuenta en la obediencia que cada uno de ellos tiene, uno para ser fiel a Dios y el otro para ser desobediente. Caín mata ¿a quién? A Abel. ¿Por qué lo mata? Simplemente porque Dios se agradó de la ofrenda que Abel había dado. Pero detrás de la muerte de Abel está Satanás. ¿Por qué razón? Porque Satanás creía que por medio de Abel vendría el Mesías. Porque Dios se agradó de Abel. Por eso es que Caín mató ¿a quién? A Abel. Por eso es que el pueblo de Israel siempre tuvo problemas de idolatría. Siempre tuvo problemas de esclavitud. Detrás de eso, ¿quién estaba? Satanás, llevándolo al pueblo a la rebeldía contra Dios, para que luego puedan ser esclavos. ¿Cuál era la intención de Satanás? Que no venga el Mesías. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que pasó con el pueblo de Israel era el plan de Satanás para impedir la llegada del Mesías. Porque él conocía desde Génesis capítulo 3 que alguien saldría de la simiente que le pisaría en la cabeza. ¿Y ese alguien quién sería? Cristo. Cuando Jesús nació allá en Belén, ¿qué cosa hizo Herodes? Mandó matar a todos los niños de 2 años abajo. Tantos niños murieron. La intención era matar niños. La intención era matar ¿a quién? A Jesús. Por eso es que dice que este dragón se paró frente a la mujer para que cuando ésta da luz, devorase al niño. ¿Lo consiguió? No lo consiguió. Porque ahí aparece el ángel y huyen ¿para dónde? Para Egipto. José y María.
Pero miren qué cosa sucede. En este gran conflicto que presenta, donde Satanás quiere interrumpir el plan de Dios para que no llegue el Mesías, aparece la figura de una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. ¿Qué características tiene? 2 estrellas sobre su cabeza. Esas 2 estrellas significan la victoria del pueblo de Dios. Estrella o corona es victoria del pueblo de Dios a través de toda la historia. 12 tribus en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa el sol? Malaquías capítulo 4, versículo 2, el sol representa a Cristo, representa la justicia divina. Esta mujer o este pueblo elegido de Dios está vestido de Cristo. La luna debajo de sus pies, la luna no tiene luz propia, la luna tiene la luz del sol. Esa luna debajo de sus pies es donde está cimentada esa iglesia, ese pueblo. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Ya David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa luna son los principios, es la verdad sobre el cual está sostenida esta mujer que representa ¿qué? Al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, Apocalipsis capítulo 12 me presenta la guerra, el conflicto que va a existir a través de toda la historia, antes que venga el Mesías, para impedir que Cristo viniese. Y cuando el Mesías vino, como Satanás no pudo ni derrotarlo en el desierto, ni vencerlo en la cruz, ahora comienza ese conflicto a extenderse, ya no con Cristo, porque Cristo siempre lo vence. Ahora el conflicto se extiende con el pueblo de Dios. Por eso es que en Apocalipsis 12 encontramos a la iglesia en el tiempo apostólico, a la iglesia en el tiempo medieval, porque dice que la mujer huyó. Cuando dice que la mujer huyó al desierto, los fieles cristianos tuvieron que salir de las ciudades y huir a vivir ¿a dónde? Al desierto, literalmente. Recordemos de los valdenses, los hugonotes, gente que quería ser fiel a Dios tuvo que huir porque comenzó una persecución en la Edad Media, que eso comenzó en el año 538 y se extendió hasta el año de 1798. Eso está en los libros de historia, conocido como la Edad Medieval, la Edad Oscura, la edad de persecución, la edad de Santa Inquisición, esa edad de persecuciones. La iglesia tuvo que huir, ¿a dónde? Al desierto. Pero luego aparece en el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 12, que del desierto volvió un remanente. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17 dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Mujer representa entonces al pueblo de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es ese resto? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, mucha atención entonces aquí. La mujer representa al pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios trajo al Mesías, aun cuando Satanás quiso interrumpir los planes. Ese Mesías derrotó a Satanás, pero Satanás, aún derrotado, él no se da por vencido completamente. Él comienza a hacer guerra a la mujer, o sea, al pueblo. Primero los persigue. Por eso la iglesia o la mujer tiene que huir al desierto por 1260 años. Pero luego de esos 1260 años, ¿qué cosa aparece? El resto, el remanente. ¿Cuál es el remanente? Tiene una característica: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vamos a analizar que Apocalipsis 14 aparece luego de una persecución de 1260 años. Y ese remanente es el que tiene que predicar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuál es el mensaje de los 3 ángeles? El evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado, ha caído Babilonia y cuidado con seguir a Babilonia. Entonces, ese remanente que viene del desierto de Apocalipsis capítulo 12 tiene ese mensaje. El capítulo 13 de Apocalipsis habla sobre la continuidad del conflicto. Solo que el capítulo 13 hemos dedicado 2 lecciones para estudiar específicamente. No me quiero adelantar nada a eso. Aparecen aquí 2 bestias.
¿quiénes son estas dos bestias? Una bestia que sube del mar y una bestia que sube de la tierra. Pero ¿saben cuál es el propósito de estas dos bestias? Aliarse al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. O mejor, Satanás levanta dos bestias. Solo que bestia en la profecía no es un término despectivo. Para nosotros decir bestia a alguien es insulto. Bestia en profecía representa reino o poder. Entonces, en el tiempo del fin, cuando el remanente sale del desierto para proclamar una verdad, ¿qué cosa va a levantar el dragón? Dos poderes. Un poder que sale del mar, o sea, de mucha gente, y un poder que sale de la tierra, de un lugar poco poblado. ¿Para qué? Para unir a estos dos poderes. ¿Y cuál es su intención? ¿Perseguir a quién? Al remanente. Lean el capítulo 13, versículo 10. Otra vez aparece el remanente. Dice así: si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Otra vez aparece: aquí está la paciencia o la perseverancia y la fe de los santos. Ese mismo texto, ¿dónde aparece? En el capítulo 12, versículo 17. ¿Qué cosa dice? Aquí está la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 13 aparece como los que son perseverantes y aquellos que tienen la fe en Jesús. Ahora, aparece el capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué hace entonces el mensaje de los tres ángeles? El mensaje de los tres ángeles es apenas el pueblo de Dios que se levantó, al cual se llama remanente, después de 1260 años de persecución. Dios trae nuevamente un pueblo para proclamar una verdad. Esa verdad, ¿en qué consiste? En el Evangelio eterno y Apocalipsis 14, 6 al 12. Solo que ese remanente va a ser, ¿qué cosa? Perseguido por Satanás, así como fue en el antaño. Ese remanente va a levantar su voz, y cuando levante su voz, Satanás levantará dos aliados para poder silenciar esa voz, para poder perseguir a ese remanente. Solo que ese remanente no tiene un nombre específico. Ese remanente, ¿qué cosa tiene? Características. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar el remanente que Dios levanta para el tiempo del fin? El pueblo de Dios en el tiempo del fin no es por nombre, sino por características. Y aquí están las características, mírenme. En Apocalipsis capítulo 12 aparece como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En el capítulo 13 aparecen como aquellos que perseveran en la fe de Jesús. Y Apocalipsis capítulo 14, vamos al texto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice así: aquí está la perseverancia de los santos o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ahora entienden por qué necesitamos entender el contexto? ¿Cuál es el contexto general? El mensaje de los tres ángeles aparece en un contexto de un gran conflicto. ¿El gran conflicto entre quién? Entre el dragón, que es Satanás, y la mujer que representa el pueblo de Dios. El dragón quiere destruir primero a Jesús, no puede. Como no puede destruir a Jesús, ¿a quién persigue? A la iglesia. Como no puede destruir a la iglesia, finalmente tiene ira contra ¿quién? Contra un remanente. Ese remanente tiene características. Guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús. En el capítulo 13 son perseverantes en la fe. Y en el capítulo 14 se repite lo que dice en el capítulo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿En qué contexto está el mensaje de los tres ángeles? En un contexto de conflicto, de guerra entre el dragón, que es Satanás, y el pueblo de Dios. Ahora la lucha es entre dos poderes: el pueblo de Dios, que está siendo respaldado y guiado por Dios, y Satanás siempre intentando silenciar al pueblo de Dios, siempre intentando perseguir al pueblo de Dios, siempre intentando destruir al pueblo de Dios. Pero Satanás sabe que aún su lucha, por más fuerte que sea, él la tiene perdida. Pero aún así,
Él no desiste. ¿Cuál es el centro de este grande conflicto? Entre persecución, entre destrucción, entre lo que Satanás quiere hacer, siempre habrá un pueblo remanente. Y ese pueblo remanente se mantendrá fiel, aun cuando se levanten poderes, aun cuando haya alianzas, aun cuando haya leyes que puedan quebrar su libertad, habrá un remanente. ¿Ese remanente cuál es? El pueblo de Dios. A ese pueblo de Dios, ¿qué cosa se le dio? El mensaje, predicar el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, yo quiero hacer un énfasis especial. Miren, la ira del dragón no es contra todos. La ira del dragón, según Apocalipsis 12:17, es contra un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Eso vamos a ir profundizándonos un poquito más en nuestro próximo estudio. Entonces, la ira de Satanás no es contra todo aquel que dice, Señor, te adoro. La ira de Satanás es contra el pueblo que intenta o quiere ser fiel a Dios, con aquel que demuestra su lealtad a Dios a través de la obediencia. Porque vamos a descubrir que la gracia de Dios me lleva a una obediencia por amor. De esto vamos a seguir hablando y del mensaje que tiene este remanente después de esta brevísima pausa. No cambies el canal, ya estamos de regreso a Qué Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Me encantaría que tú puedas solicitar este curso bíblico. Aquí vas a encontrar las verdades que aquí estamos presentando hoy de manera más detallada, que aquí por el tiempo probablemente no nos dé para poder explicar todo. Mas puedes solicitar este curso bíblico a través de nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 o mejor, ingresa a nuestro sitio web que es Estudio de la Biblia. Vas a encontrar este y otros materiales que van a ingresar. Muy bien, estamos entonces estudiando Apocalipsis 14 y el contexto. Estamos estudiando Apocalipsis 14 y el contexto donde los 3 ángeles aparecen anunciando el Evangelio eterno. ¿En qué contexto? De un gran conflicto. Si ustedes se dan cuenta, Apocalipsis tiene un tema principal: presentar a Jesucristo como el vencedor, presentar al pueblo de Dios aún sufriendo en la tierra, pero al final tiene la victoria, y presentando el grande conflicto. Entonces, el problema de todo lo que pasa ahora tiene que ser visto a través de los lentes del gran conflicto. ¿Cómo puedo entender injusticia, maldad, violencia, dolor a través del gran conflicto? ¿Cómo puedo entender las profecías a través del contexto del gran conflicto? ¿Dónde aparece el remanente? El pueblo fiel de Dios que en medio de persecuciones, en medio de turbulencias, en medio de tanta cosa que Satanás levantó para destruir, siempre habrá un pueblo fiel. Ese es el remanente. Y ese remanente tiene características y tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje del remanente? Por eso es que Satanás odia más todavía. Porque este mensaje tiene o es un mensaje cristocéntrico. Y esto ya vimos en el programa anterior, ¿verdad? El Evangelio eterno es presentar a Cristo. Para comenzar, ¿cuál es el mensaje que tiene este remanente? Primero presentar a Jesús. Si nosotros presentamos cualquier otro argumento sin tener a Cristo, es vacío. Es más, el libro de Apocalipsis, si nosotros leemos sin tener al Cordero, que es Cristo, Apocalipsis será un libro de terror. Pero si colocamos a Cristo en cada escena, Apocalipsis es un libro esperanzador. Ahora, el mensaje es cristocéntrico. Vamos a ver aquí 5 objetivos por el cual Dios tiene un mensaje específico en el tiempo del fin, según Apocalipsis capítulo 14. Primer objetivo, presentar quién es Jesús. ¿Cómo se presenta a Jesús? Eso es lo interesante. Miren, ve, volvamos a Apocalipsis capítulo 14. ¿Cómo se presenta a Jesús? Muchas personas, inclusive en muchas denominaciones cristianas, se presenta a Jesús solo
como el Salvador. Nada más. ¿Cuál es la predicación que en todos los púlpitos se escucha? Jesús salva. Jesús murió. Jesús salva. Punto final. Solo que la presentación de Jesús en Apocalipsis 14 es distinta. ¿Cómo se presenta a Cristo? Primero se presenta como el Creador. Miren lo que dice el 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. Pero ¿cómo es esto? ¿De quién está hablando? De Jesucristo mismo. Vamos a Juan capítulo 1, ¿no? Juan capítulo 1. Miren lo que dice Juan capítulo 1. Versículo 1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Este estaba en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Quién es el agente creador en el principio? Cristo. ¿A quién está presentando Juan en el capítulo 1? A Cristo. Entonces, el Evangelio eterno, cuando dice, presenta a Cristo, ¿cómo lo presentamos? Primero como el creador, porque inclusive dentro de iglesias cristianas, hoy está entrando de manera sutil el asunto de evolucionismo, donde dice que Dios usó la evolución para traer la existencia, incluso dentro de medios religiosos. Hay muchos que defienden, intentan casar las dos cosas, creacionismo y evolucionismo. El Evangelio eterno consiste en presentar a Cristo como ¿qué? Primero como el Creador. Número 2, como el Salvador. Por eso ahí está ¿qué cosa? El Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno es la gracia de Cristo, el perdón de Cristo, la misericordia de Cristo. Número 3, ¿cómo se presenta a Cristo? Como juez. Aquí es donde muchos fallan. ¿Por qué razón? Miren lo que dice el versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Muchos solamente se quedan en el Calvario, pero no van al santuario. Cristo realizó su obra en el Calvario, pagando el precio de nuestra condenación. Pero allí terminó el plan de salvación, ¿no? Del Calvario tenemos que dirigirnos ¿a dónde? Al santuario. Para eso existe el libro de Hebreos. Y en Hebreos me dice que Cristo ahora en el santuario está realizando una obra de juicio a favor del creyente. Porque aunque Él murió por todo el mundo, no todo el mundo se salva. ¿Por qué no todo el mundo se salva? Porque no todos aceptan su sacrificio. ¿Qué está haciendo Cristo en el santuario? Aplicando su sangre en favor de aquellos que lo aceptan. Entonces, el Evangelio eterno es presentar a Cristo como el Creador, como el Salvador, pero también como el juez, también como el abogado y también como el protector. Entonces, como respuesta a ese Jesucristo que estoy presentando, allí vienen las órdenes del ángel. ¿Cuál es la orden del ángel? Teme a Dios, dadle gloria y adórale. 3 indicaciones, 3 imperativos que lo vamos a ver en las próximas lecciones. Porque esto no se entiende fácilmente. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa dar gloria a Dios? ¿Qué significa adorar a Dios? ¿Adorar es solamente ir al templo? ¿Adorar es solo levantar las manos y decir aleluya? ¿Qué es adorar a Dios? Eso vamos a ver, pero primero se presenta a Cristo. ¿Y cómo se presenta a Cristo? Como el Creador. ¿Cómo más? Como el Salvador. ¿Cómo más? Como el juez. Esa parte no nos gusta, ¿verdad? Porque la mayoría presenta solo a Cristo Salvador, no al Cristo juez. El Evangelio eterno es presentar a Cristo en todo su esplendor. Amor y justicia que van de la mano, las dos cosas. Ahora, ¿cuál es el segundo propósito del mensaje? Preparar un pueblo para el encuentro con Dios. Me encanta esta expresión. ¿Cuál es la intención, el objetivo del mensaje de los 3 ángeles? Primero, presentar a Cristo, pero completo. No solamente un aspecto, completo. Amor y justicia
gracia y advertencia. Ahora, número 2, preparar un pueblo. ¿Por qué se necesita preparar un pueblo? Este pueblo necesita tener por lo menos 5 características. Número 1, como se presenta a Cristo, se le invita a tener una relación con Cristo. Número 2, este pueblo es adorador. Ojo con la palabra adoración, porque la verdad del conflicto en esta tierra es por adoración. Satanás quiere ser adorado y Dios merece ser adorado. Entonces, ¿a quién estoy adorando? El mensaje de los 3 ángeles me lleva a adorar a Dios de manera correcta. Porque una falsa adoración, ¿a dónde me lleva? A adorar a Satanás. Número 3. Este mensaje dice que prepara un pueblo y ese pueblo guarda los mandamientos, son fieles a la palabra de Dios y la palabra importante es que son perseverantes. Porque cuando hablo de este pueblo, no es un pueblo que comienza, sino un pueblo que continúa. Es un pueblo que conoce la verdad, permanece en la verdad. Fácil es conocer, difícil es permanecer. Dentro del cristianismo lo más difícil no es conocer la verdad, lo difícil es permanecer en la verdad. Esa permanencia necesita de perseverancia, porque en el camino tú vas a encontrar varios motivos para desistir. Pero tú vas a ser perseverante. La perseverancia es una de las cualidades del remanente. Por eso, ni todos pueden o son parte del remanente, porque son parte del remanente aquellos que conocen la verdad, tienen la verdad, viven la verdad y permanecen, perseveran en la verdad. Por eso es que uno puede identificar así con nombre y apellido. Ese pueblo remanente Dios lo tiene ahora en la tierra, sí. Y ahí están las características. Adoran de manera correcta, tienen una relación con Cristo, guardan los mandamientos, son fieles a la palabra y son perseverantes. Número 3, ¿cuál es el otro objetivo? Desenmascar a Babilonia. Muy bien. ¿Por qué este mensaje es necesario para el tiempo del fin? Porque el tiempo del fin hay tanta confusión. Y la confusión se debe a una palabra, Babilonia. Babilonia viene de Babel. ¿Recuerdan ustedes qué pasó en Babel? La Torre de Babel. Cuando estaban a punto de poder completar su objetivo, Dios confundió las lenguas. Uno pedía una cosa, el otro entendía otra. Hubo una confusión total. Ese término Babilonia en Apocalipsis representa una confusión religiosa. Confusión donde hoy, desde muchos púlpitos, se predica teología y filosofía. ¿Qué cosa se predica? Tradición por encima de la Biblia. ¿Qué cosa se predica? Entonces, ¿cuál es el mensaje de los 3 ángeles? Vamos a separar, vamos a desenmascarar. Esto es confusión, esto es Biblia. Esto es filosofía, esto es Biblia. Esto es tradición, esto es Biblia. En otras palabras, desenmascara cuáles son las mentiras que Satanás ha levantado para confundir a las personas. Por eso es necesario de Apocalipsis capítulo 14, porque desenmascara la confusión. Incluso hay un llamado para salir de Babilonia, no participar de su adoración y no beber su vino. Vino significa falsas creencias. Número 4, resaltar la palabra que tiene autoridad final. Este evangelio, o mejor, este mensaje de los 3 ángeles, miren qué importante. En los 6 versículos, ustedes van a encontrar 10 verdades que hoy no se predica. Cuando estoy diciendo que no se predica, no estoy diciendo que nadie lo predica. Estoy diciendo que la mayoría olvida de predicar. Y ni siquiera todas las iglesias que incluso exaltan a Dios y dicen adorar a Dios, predican. Por eso es que estos mensajes de los 3 ángeles tienen el objetivo de resaltar la palabra pura. ¿Cuáles son esas verdades? De aquí lo vamos a ver. Número 5, revelan una identidad. ¿Cuál identidad? No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, dice Jesús. Entonces hay tantos caminos, hay tantos lugares. Por aquí es más fácil llegar al cielo. Este es el pueblo de Dios. Cada día se levanta una nueva iglesia, cada día una nueva denominación. Por aquí es más fácil, por aquí es menos complicado, por ahí es más difícil. ¿Quién tiene la verdad?
Entonces, el mensaje de los tres ángeles los distingue. ¿Qué cosa está diciendo Dios? Mi pueblo tendrá un mensaje diferente. Y ese mensaje estará basado en verdades que está ¿dónde? En la palabra. Primero, presentará el Evangelio eterno. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. Pero lo presentará a Cristo de manera completa. Como creador, como salvador, como juez y como protector. Número 2, va a desenmascarar el engaño. No se quede en silencio mirando cómo se confunde a tanta gente que vive en ignorancia. Número 3, esta es la identidad. ¿Cómo yo puedo identificar el pueblo de Dios en la tierra? Entonces voy a analizar cuál es el mensaje que tengo. Porque ese mensaje está representado como el remanente del tiempo del fin en Apocalipsis 14. Esa es la identidad de este pueblo. Ahora, ¿cuáles son las verdades bíblicas que presenta este pueblo? Miren, si ustedes se dan cuenta, todas estas verdades están solo en el mensaje de los tres ángeles. 10 verdades impopulares. Entonces, el remanente, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, presenta a Jesucristo de manera completa. ¿Qué cosa más presenta? El engaño de Babilonia, la confusión que existe en el mundo. ¿Y qué más hace? Resalta la palabra. Y cuando resalta la palabra, según Apocalipsis capítulo 14, vemos 10 verdades. ¿Cuáles son las 10 verdades? Número 1, adoración al único Dios. Luego vamos a ver que religiones que impulsan adoración a varios dioses. Número 2, la salvación a través del Evangelio eterno, que es Jesucristo. Esta verdad es predicada, no completa, pero lo es. Número 3, el juicio. Este es un tema olvidado, pero en la Biblia es un tema recurrente. El juicio aparece desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Qué cosa dice Apocalipsis 14? La hora de su juicio ha llegado. Jesús no habló en Mateo capítulo 11. En el día del juicio más tolerable será el castigo para ellos que para ustedes. ¿Acaso Jesús no dijo por vuestras palabras seréis juzgados? Solo que el juicio es un tema que muchos tienen temor de hablar, pero es un tema bíblico. Es un tema que es una verdad bíblica olvidada. ¿Cuál es la otra verdad? El sábado. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis 14:7 cuando habla de adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, que es una referencia directa al sábado. Lo vamos a ver cuando lleguemos a eso. Número 4 o número 5, la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Esa es una verdad que proclama este remanente. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Según Apocalipsis 14:12, porque dice que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la fe de Jesús? Porque eso dice Apocalipsis 14:12. La creación, según Apocalipsis 14:7. La santificación, que es otro tema olvidado, y la caída de Babilonia. Estas verdades son verdades impopulares. ¿Qué significa verdades impopulares? Verdades que la gente no quiere escuchar y muchos, por perder miembros, no quieren predicar. Estuve hablando con un colega, pastor de otra denominación religiosa, y él me decía, yo entiendo este asunto. Le digo, ¿y por qué no lo predicas? Si yo hablo, pierdo gente. Porque más el énfasis está en cuánto voy a ganar que en la verdad que tengo que proclamar. Son verdades claras, específicas, que el remanente tiene que predicar. Ahora, todo eso se resume ¿en qué? En 3 cosas. Primero, en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo como Salvador, Cristo como intercesor. El mismo que murió en la cruz, según el libro de Hebreos, está realizando un juicio en el cielo. Entonces yo tengo que presentar a Cristo completo. Amor y justicia. Gracia viene de Dios y la obediencia es mi parte. A veces solamente queremos saber los beneficios, pero no los deberes. Y Apocalipsis 14 habla de las 2 partes. Esto es lo que Dios te da y esto es lo que tienes que hacer. No es un mensaje inventado. ¿Cuál es lo que Dios te da? El Evangelio eterno, su gracia. ¿Qué tienes que hacer? Teme a Dios, dale gloria, adora a Dios. Es tu parte dentro del plan de salvación. ¿Cuál es el segundo tema? Creación. ¿Por qué la gente olvida los 10 mandamientos, especialmente el 4? Porque olvidó quién es su creador. Número 3, el Evangelio eterno me lleva a un estilo de vida.
a vivir principios eternos, que me enseña por lo menos 4 cosas. Número 1, ser leal a Dios. Número 2, ser obediente a Dios. Número 3, mis relaciones, mi convivencia, porque el Evangelio tiene que cambiar mi vida. Si el Evangelio no transforma mi vida, ¿cómo voy a predicar a otro sobre el Evangelio? Hace algún tiempo conversé con un adolescente, rebelde. Y él decía así: pastor, ¿usted sabe por qué yo no quiero ir más a la iglesia con mis padres? ¿Por qué? Porque usted no conoce, mis padres en la iglesia son los santos, en casa son los demonios. Y él me dijo una cosa terrible. Dijo así: si el Evangelio no fue capaz de cambiar la vida de mis padres, yo no lo necesito. Y tenía mucha razón, porque el Evangelio, cuando llega a la vida del creyente, tiene que ocasionar cambios. Porque si el Evangelio que me salva no es un Evangelio que me transforma, ¿qué tipo de Evangelio es? Entonces, cuando Cristo viene a mi vida, viene para enseñarme ¿qué cosa? Principios de lealtad, de obediencia, de adoración. Principios que tienen que ver con convivencia, con carácter, que involucra a mi familia, mi trato, mi trabajo, mi vida. Eso es el Evangelio, una transformación completa. Y las verdades que se encuentran en estos 3 mensajes angélicos revelan lo que Dios desea que el ser humano conozca y practique. No solo conoce, también practicar. Estas verdades no solo tienen como fin impartir conocimiento. ¿Cuál es la finalidad del mensaje o del Evangelio? Transformar el estilo de vida de cada creyente y de su familia. Por eso es que los 3 mensajes influyen en todas las áreas de la vida. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? El primer ángel dice que tiene el Evangelio eterno y él viene con un mensaje. Primero te presenta a Cristo, pero luego que te presenta a Cristo te dice: hay 3 cosas que tienes que hacer. ¿Cuáles son? Temer a Dios y darle gloria. Queridos, el Evangelio eterno tiene que transformar nuestra vida. El Evangelio eterno tiene que influenciar nuestras relaciones. Voy a hablar para ti que estás 10, 15, 20 años. En primer lugar, quiero felicitarte por tu perseverancia en la iglesia. Qué bueno. Eso es una característica del remanente. La pregunta es: ¿estás adorando correctamente a Dios? ¿Temes a Dios de verdad? ¿Estás dando gloria a Dios? Pero otra cosa, ¿ese Evangelio en el cual crees ya cambió tu vida? ¿Ese Evangelio en el cual tú proclamas está influenciando en tu relación con los demás? ¿Ese Evangelio en el cual tú has abrazado con mucho amor es un Evangelio que ya transformó tu relación? Porque si el Evangelio no ha cambiado tu vida, necesitamos nuevamente conocer quién es Jesús. Y no importa los años que estás en una iglesia, hay gente que puede estar 40 años en una iglesia y no conocer a Cristo. Hay gente que conoce de doctrina, pero no conoce a Jesús. Hay gente que conoce de profecía, pero no conoce a Jesús. Hoy te invito para que juntos podamos conocer el Evangelio eterno. Pero el Evangelio que salva es el Evangelio que transforma, que me hace obediente, que me hace leal. Ese es el Evangelio presentado por el remanente en el tiempo del fin. Laura Siderac va a cantar una linda música en este momento. Mientras ella canta, haz una oración en tu corazón y dile: Señor, yo quiero ser parte de ese remanente. Yo quiero ser leal, yo quiero ser fiel, yo quiero ser obediente. Yo quiero ser parte de ese pueblo que te espera para tu regreso. Hay 2 caminos para el afligido, uno de paz y otro de amarga indecisión. Uno le enseña de amor y sacrificio,
vicios, otro a cumplir caprichos de su corazón. Cada uno tiene su propio destino y por los frutos se conoce al vencedor. Dulces mentiras cautivan a los perdidos. Es la verdad para quien ama su valor. El sabio sabe que no hay riquezas que valgan más que el precio de su estimación. En cuanto el necio sufre las consecuencias por ir detrás de su avarienta ilusión. Existe alguien que dio una certeza a las humildes que desean dirección. Cada pregunta tiene su fiel respuesta, porque un camino es del hombre, otro es de Dios. Tan solo dos caminos en esta vida. Solo hay dos opciones y solo hay dos destinos. ¿Cuál es tu camino? Te llevará a un destino. Si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Mas hoy yo quiero hacerte una invitación muy especial, porque seguramente estás acompañando también otras temporadas de este programa. Mas en esta temporada estamos hablando específicamente sobre aquel evangelio que transforma la vida. No aquel evangelio que solo se proclama, aquel que cambia. Por eso hoy quiero invitarte para aceptar ese evangelio. Y ese evangelio, una vez más, es Cristo. Es Cristo quien quiere traerte del vacío a la plenitud, de las tinieblas a la luz. Es Cristo quien quiere que salgas de la prisión a la libertad, de Babilonia para el remanente. Es Cristo. Ese evangelio tiene que ser proclamado. Ese evangelio tiene que llegar a todo rincón. Ese evangelio tiene que ser aceptado. Y si tú estás listo en este momento allí para poder decir a Jesús: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Yo te acepto como mi Dios, como mi Creador, como mi Salvador, como mi abogado, como mi juez y mi protector. Allí donde estás, cierra tus ojos y haz conmigo esta oración. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por que en ella encontramos a Jesucristo en todo su esplendor. Y hoy una vez más queremos renovar nuestra entrega y nuestro compromiso. Queremos conocer más de Jesús, más también más aquello que nosotros tenemos que hacer. En respuesta a ese sacrificio tan grande, permítenos ser fieles, obedientes, leales y perseverantes en ti. Acepta nuestra entrega hoy, en el nombre de Jesús. Amén.